Bueno, mi nombre es Andrés Sánchez Bodas, estoy en este momento en Lima, Perú. Hemos culminado un primer seminario de formación introductorio sobre el enfoque de Carl Rogers. Quiero decir primero que me sentí muy bien acogido por el grupo de APADEL que me convocó y bueno, me sentí muy cómodo, ¿no? Y en este reportaje se me ha preguntado quién soy. Bueno, soy un psicólogo argentino que se recibió hace 40 años en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Me recibí como un psicólogo clásico de la República Argentina en ese momento, que seguíamos el pensamiento de Freud y de Melanie Klein. Trabajé varios años dentro de ese modelo, pero como en algún lugar de mi alma o de mi psiquis o de mi interioridad, como lo queremos llamar, había aprendido una idea gracias a un tío mío que me había prestado un libro cuando tenía 15 años yo, que fue El ser y la nada de Sartre. Había en mí algo así como, que después descubrí que es el pensamiento existencial. Y yo sentía que dentro de Melanie Klein eso no me cerraba, pero era lo que sabía hacer, entonces trabajaba de eso. Hasta que las cosas de la vida, me entero de que alguien que venía de Europa traía el pensamiento de alguien llamado Carl Rogers, había estudiado eso en la Sorbonne, en París, en el Institut Catholique de París. Un colega mío me dice, yo sé que a vos te interesan esas cosas raras, porque en ese momento era algo raro, y fui a verlo a Manuel Artiles, que volvía de ese viaje, de haber estudiado, y realmente me interesó mucho el pensamiento de Rogers, y decidí hacer un proceso de cambio, de transformación. Me formé en ese pensamiento con un grupo pequeño de colegas y lentamente fui pasando del psicoanálisis al enfoque rogeriano. Paralelamente, como no estaba del todo convencido todavía en ese momento de la validez o de la eficacia o eficiencia de este modelo, simplemente me gustaba. Me gustaba porque daba cuenta del concepto de persona, daba cuenta de un modelo más filosófico, no tanto de un modelo médico como es el modelo psicoanalítico. Daba cuenta de una forma de entender y de escuchar a la gente más como personas que como pacientes. Daba cuenta de esta idea existencial de Sartre y después, bueno, Heidegger, Merleau-Ponty, Husserl y todos esos autores, Spinoza, Kierkegaard, Camus. Uno podría nombrar muchos autores hoy. Y exploré la Gestalt, hice cursos, me formé en Gestalt también algún tiempo, exploré el psicodrama, exploré el ensueño despierto, también hice algunos cursos de pensamiento sistémico. Sí, realmente recorrí muchas líneas, estaba buscando mi identidad profesional, sabía que no quería ser psicoanalista y todavía no sabía bien qué quería hacer, mientras tanto seguía atendiendo. Espero no haber hecho mucho daño en ese momento con mi búsqueda de identidad, hasta que alrededor de mis 30 años aproximadamente decidí, me convencí de que el enfoque centrado en la persona, así se llama hoy, de Carl Rogers, era mi modelo, porque encaja con mi persona. Un modelo que básicamente busca el encuentro, busca la salud, cree que es posible la salud, el desarrollo de los potenciales, todo eso que sabemos o saben algunas personas que toman ese modelo. Eso me llevó hacia conocer lo que es el counseling, porque Rogers fue uno de los principales motivadores de esta disciplina que existe en 40 y pico de países. Y bueno, decidí crear una institución, decidí introducir esa profesión en mi país y bueno, y hoy soy el introductor de esta profesión en Argentina y el transmisor de esta idea. Bueno, Carl Rogers fue, y digo fue porque nació en 1905 y murió en 1987, uno de los principales propulsores del movimiento humanístico de la psicología internacional. Fue un psicólogo, uno de los pocos psicólogos en la historia que creó una escuela, que creó una línea, y eso creo que no es casual, porque la línea es una línea psicológica, como dije, no una línea médica. Fue un empirista, fue un práctico, que durante muchos años asistió niños y después personas adultas, aislados de alguna manera en un momento de la historia norteamericana, en un pueblo llamado Rochester. Eso implicó que él, sin darse cuenta, y esto es lo gran valioso de este psicólogo, que empezó a transformar
lo que le habían enseñado, y sin darse cuenta inventó una teoría, inventó un método, inventó una forma de ayudar a las personas a sentirse mejor, a lograr su bienestar. Cuando volvió, y esto es una metáfora, diríamos, chistosa, cuando volvió a la civilización académica en la Universidad de Wisconsin, porque lo contrataron para dar clases y estar ahí, y él comentaba lo que hacía y le decían: doctor, lo que usted hace no lo dijo nadie. Entonces, ¿qué tuvo que hacer ahí? Ayudado por la universidad y sus alumnos, fue construyendo toda una teoría. Tuvo que ponerle nombre a lo que él hacía. Esto yo insisto mucho en esto, porque viste que vieron que hay muchas escuelas, muchos autores que teorizan sobre teoría, ¿no es cierto?, sobre la teoría de otro, y practican lo que practican sobre la teoría de otro. No está mal hacer eso tampoco, de alguna manera es lo que hacemos la mayoría. Él lo sacó de su propia empiria, de su propio trabajo, y creó un modelo que está considerado entre los 10 modelos más importantes de la psicoterapia y el counseling del mundo. Se han hecho encuestas, algunas lo posicionan en un cuarto lugar después de Freud, de Watson, de Skinner, ¿no? Y ha tenido influencias importantísimas en el mundo, la sigue teniendo, esencialmente en la psicoterapia, en la educación y algo que se conoce poco de él, que es el trabajo social político que hizo en los últimos años. En psicoterapia, porque creó un método terapéutico. En counseling, porque creó una forma de hacer counseling. En educación, porque se dedicó mucho a analizar la educación norteamericana, donde él vivía. Hizo tremendas críticas al sistema educativo americano y generó lo que se llama educación centrada en el alumno, de lo cual hay libros escritos. Hay uno que es Freedom to Learn, que es Libertad para Aprender, está traducido de varias maneras. Es un libro revolucionario. Fue por eso echado de muchos lugares. A veces yo lo comparo metafóricamente con Freud, ¿no? Que estos genios, cuando dicen cosas, a veces enojan mucho al establishment de esos lugares. Y fue muy criticado, entre otras cosas porque es un autor simple, sencillo en cómo escribe y profundo en lo que dice y hace. Y en la última etapa de Rogers, él decidió no ser más un terapeuta. Ya creo que había pasado su tiempo de atender personas, se dedicó a los grandes grupos y toda su teoría de lo humano la fue aplicando en cómo mejorar los vínculos, y de hecho fue convocado a diferentes países, por ejemplo a Sudáfrica, para trabajar el tema del apartheid. Fue también convocado a Irlanda para unir grupos que todos sabemos que había y sigue habiendo grandes divisiones de católicos, protestantes. Y hacía grupos de encuentro donde estos líderes políticos, cuando podían conocer a su opositor como una persona, ¿no?, se sorprendían de pensar que enfrente, al que a lo mejor hasta ayer se estaban tirando tiros, era una persona igual que él. Eso ayudó mucho, tanto que fue candidato al Premio Nobel de la Paz. No se la dieron, pero fue propuesto varias veces por sus libros y sus aportes. Si se me pregunta también, cuáles fueron sus influencias, es muy curioso esto, porque en realidad él fue formado como un típico psicólogo norteamericano de la década del 20 y 30, en psicoanálisis y en conductismo. Y vuelvo a repetir, desde la empiria, sin saberlo todavía, recién a los 40 y pico de años, él descubrió, gracias a sus alumnos, que era un existencialista y era un fenomenólogo. Y ahí él dice que empezó a leer a Husserl, empezó a leer a Heidegger. No lo dice en ningún lado, pero yo supongo que lo hizo también a Merleau-Ponty, porque es notorio la influencia de estos autores en los libros posteriores a esa época, a Kierkegaard también. Creo que el primer autor que leyó fue Kierkegaard, si no me olvidé. Y también es importante, recobró algo que había quedado en su historia, que fue todo el pensamiento oriental, que como sabemos también está muy vinculado al pensamiento de Heidegger. Y si uno lee sus textos es evidentísimo la influencia oriental. No explícita, él no dice en ningún lado esto me inspiró en. Y también es interesante decir otra cosa, también se nota mucho la influencia religiosa. Él era hijo de pastores protestantes, muy rígidos. Como tuvo grandes dificultades con el padre cuando elige ser psicólogo y no pastor, que parece su designio familiar, él se peleó y tuvo muchos años distanciado de su familia. Inclusive llegó a decir que era ateo en algún momento, o agnóstico. En realidad estaba enojado con el padre y alejado de la rigidez
de la Iglesia, en ese caso protestante. Pero los últimos años, el último libro de él, antes de morirse, El camino del ser, A Way of Being en inglés, él habla de la trascendencia, se pregunta sobre Dios, se pregunta acerca de si eso es posible, ¿no? Bueno, eso sería una pequeña síntesis. Entonces, en realidad no tuvo influencias, es interesante decir esto, no tuvo influencias directas del existencialismo, fue un existencial sin saberlo. Después sí, se ocupó de estudiarlo, ¿se entiende? Los que somos seguidores de este autor, nos entramamos con él en función de que buscamos el pensamiento existencial, el pensamiento fenomenológico y el método, porque creemos que esa es la mejor manera de ayudar a las personas. No tuve posibilidades, lamentablemente, de conocerlo personalmente a Rogers, por una circunstancia que la comento. Cuando decido poner la carrera de counseling, que después puedo explicar de qué se trata, le escribo a Rogers. Esto fue en el año 1985, 1986, cuando inicio este proyecto, y él me responde y me apoya, y tengo varias cartas de él. Y cuando, bueno, la instalo la carrera, que es en el año 1987, le escribo a Rogers diciéndole, bueno, doctor, me gustaría que usted pudiera venir a Argentina y, bueno, establecer un vínculo, y no me responde las cartas, y me entero, meses después, en esa época no había mails, no había internet, eran cartas, que había fallecido en el mes de febrero de ese mismo año. Así que, bueno, no tuve la posibilidad de conocerlo directamente. Sí, a través de ser quien soy hoy en el modelo rogeriano, que de alguna manera podríamos decir que soy uno de los representantes latinoamericanos de este modelo. Bueno, me he vinculado casi todas las grandes figuras del enfoque norteamericanos, brasileros, ingleses, bueno, rusos, porque he participado de muchísimos congresos y encuentros de este modelo. Así que bueno, de hecho hay una red donde estamos en permanente contacto con todos los creadores en diferentes países. Bueno, es este autor lo que fue creando, como dije, casi sin darse cuenta, ¿no? En la práctica. Tuvo que conceptualizar, porque cuando uno crea una línea terapéutica, como es el caso de él, hay que poder contársela a los demás y sobre todo a nivel académico. Y bueno, voy a hacer una breve síntesis de sus principales conceptos teóricos, ¿no? Como era una persona que además había vivido en el campo y había visto el funcionamiento de la naturaleza, tiene un principio bastante biológico en su concepción. No es que sea biologicista, sino que, ahora lo voy a explicar más claramente. Él cree que todos los seres vivos tienen una fuerza vital, podemos llamarle pulsión vital si queremos. Él le llamó tendencia actualizante. Si todo ser vivo tiene una tendencia a poner en acto sus potencialidades si las condiciones se lo facilitan y se lo permiten. Entonces la tarea que él dice, ¿cómo podemos hacer nosotros para pensar en cuáles son las condiciones adecuadas para que un ser humano crezca positivamente y despliegue sus potencialidades? Y esto de desplegar potencialidades es lo que se notaba cuando se veían las grabaciones y las filmaciones, porque como la universidad lo ofreció y él lo aceptó, y es interesante, porque si bien era un fenomenólogo sin saberlo, y un existencial sin saberlo, por otro lado era un psicólogo norteamericano, donde la importancia de la investigación era clave en ese momento, sobre todo para ser aceptado en medios académicos. Entonces la forma que eligió, que decidió él, fue grabar sesiones directamente y observarlas con un equipo de trabajo. Le decía a sus consultantes que iban a hacer, si aceptaban o no ser grabados, y entonces comparaban el método con otras grabaciones de otras líneas. Y entonces es interesante contar también que ¿cómo vamos llamando a esto que usted hace, doctor? Le decían los discípulos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y ahí aparecieron conceptos que hoy algunos son muy conocidos, pero que fue uno de los, si no fue el primero, estoy seguro que fue de los primeros colegas que introdujo el concepto de empatía, por ejemplo. Es imposible atender a alguien, en cualquier línea, decía Rogers, ¿no? Si uno no se pone en lugar del otro, ya sea emocional y cognitivamente, en el marco de referencia del otro. Es imposible ayudar a alguien si uno no se despoja de sus propios valores y lo acepta incondicionalmente, que sería una segunda condición. La empatía es la primera
la segunda, la aceptación incondicional. Y obviamente para poder ser empático con el consultante y ser incondicional uno tiene que estar en un estado de coherencia interna. Con eso él generó lo que se llama un trípode, un terceto, un trípode actitudinal: empatía, aceptación incondicional, comprensión empática también le dicen algunos, aceptación incondicional y congruencia o autenticidad. Para él, condiciones necesarias y suficientes para un proceso terapéutico. Si eso se instala en un vínculo, para Rogers esto ya es un proceso curativo en sí mismo, ¿se entiende? Una relación que es curativa en sí misma. Sea de un vínculo terapéutico, él también después, podemos verlo, también lo traslada a las relaciones de pareja, de familia, a la escuela, ¿no? Por eso la enseñanza que propone Rogers, si bien es leer la teoría de personalidad que tiene, todas las construcciones teóricas que hizo a posteriori, dice que es imposible ser rogeriano, trabajar con el modelo de él, si la persona no experiencia estas tres actitudes y no las puede poner en práctica con sus consultantes o pacientes. Es importante también aclarar que cuando hablo del concepto de empatía, que a veces está muy mal entendido y mal usado, en general por muchos colegas, está pésimamente usado, él no lo usaba como una herramienta o un instrumento, sino no lo usaba en realidad, se instalaba en una relación empática, que no es lo mismo, como hacen algunos colegas, se ponen en el lugar del paciente o del consultante para después interpretarles, darles un consejo, una sugerencia. Él lo que hacía es estar en situación de empatía permanente en esa hora, en esos 50 minutos o en el tiempo que estaba con su consultante. Para ello estaba también en situación de incondicionalidad, de aceptación incondicional, y para eso también estaba, en la medida de sus posibilidades, en estado de congruencia o autenticidad. A partir de allí, él hablaba, obviamente, intervenía, decía algo ante el discurso y la demanda de su paciente o consultante. Y también hubo que ponerle nombre a esas cosas que él hacía, y los nombres que hoy se conocen son reflejos simples, que de alguna manera implicaban intentar comprender en lo lingüístico, en este caso, ¿no? O también en lo gestual, qué estaba diciendo su consultante, y se lo devolvía con una intención nada más ni nada menos de que el consultante se sienta escuchado, aceptado, comprendido, y para que pueda seguir hablando y abriendo su esquema, en ese caso verbal, y después descubrieron que también eso facilitaba mucho la ampliación de la percepción, con ese simple recurso, que no es, como algunos lo han ironizado, repetir palabritas, sino estar, como los que sabemos fenomenología, hacer una reducción fenomenológica, una epogé, como también se llama, llegar a la esencia del discurso, y a partir de ahí, con una palabra, dos o tres, o una pequeña oración, poder decirle: ¿usted me está diciendo esto? Ajá. Y chequeaba. Después también hacía otra cosa, que hubo que también ponerle nombre, que estaba atento, él muy atento, a qué emoción o qué sentimiento estaba ahí latente, no dicho, no expresado por el consultante, pero que estaba ahí, en ese vínculo, en esa relación. Y él le ponía nombre. Decía: ajá, parece que está triste, o parece que hay tristeza aquí, o detecto tristeza. Hubo que ponerle un nombre y se le llamó reflejo de sentimiento, de feelings, ¿no? Él después se queja de esto. Cuando él lee esto, bueno, voy a terminar de explicar y después digo de qué se queja Rogers, de esto mismo, de él mismo. Pero también él hace otra cosa. Pasaban varias sesiones, varias entrevistas, y él hacía una intervención de asociar, ¿no?, cosas que el consultante había dicho, ¿no?, en sesiones anteriores, con lo que estaba diciendo en ese momento. Diríamos que se podría parecer a una interpretación, pero no era una interpretación en el sentido psicoanalítico, estoy hablando, porque siempre interpretamos cuando hablamos, cuando percibimos la realidad, sino en el sentido que él no incorporaba teoría, sino: vos me dijiste hace un mes atrás tal cosa, ahora me estás diciendo tal otra, ¿no es cierto? ¿Qué asociación podemos hacer entre esto y esto? Eso le puso un nombre que se llamó reflejo elucidatorio, porque elucidaba, ayudaba a pensar. Diríamos que es el aspecto más cognitivo del método rogeriano, porque él, si se puede llamar método, porque él consideraba que también la persona, además de conectarse con su experiencia emocional, era bueno que también la pensara, obviamente, ¿no? ¿Por qué digo que se quejó después? Porque lamentablemente muchos colegas, discípulos, enseñaban el modelo de Rogers enseñando a reflejar, ¿no?, como si fuera una técnica. Ahora vamos a hacer un reflejo simple, después un reflejo de sentimiento, un reflejo elucidatorio, ¿no es cierto? Y no es lo que Rogers quiso decir. Él lo hacía, le salía espontáneamente en la experiencia de vínculo profundo que establecía con sus consultantes. Por eso desechó un poco esos nombres,
y prefirió llamar chequeo de percepciones a lo que él hacía. Chequeaba, ajá, estás sintiendo esto, ajá, estás pensando esto, ajá. Él fue un terapeuta verbal, no utilizaba otro recurso más que la palabra. Él lo dijo varias veces en algunos reportajes y artículos, que le hubiera gustado también incorporar otras cosas, pero a él no le salían bien. Inclusive admite y admira a su hija Natalie Rogers, que incorpora el arte y otros recursos, y colegas posteriores que empiezan, como Gendlin, por ejemplo, que crea el focusing, o algunos colegas, entre los cuales me incluyo, que a veces incorporan recursos de la Gestalt, o del psicodrama, o de visualizaciones, recursos digo, no es que son psicodramatistas, nada, sino que algunos recursos que pueden ser válidos, porque son tomados de líneas terapéuticas que tienen, por lo menos en algunos aspectos, cierta similitud epistemológica y filosófica, líneas humanísticas, como es la Gestalt, el psicodrama moreniano, el focusing de Gendlin. ¿Se entiende esto? Porque no es que él use un recurso del conductismo, sino un recurso que puede ser compartido con el consultante, ofrecido al consultante en algún momento. Si el consultante quiere, se hace; si no quiere, no se hace. Y acá es importante aclarar que cualquier intervención que hace alguien que sigue esta línea, y si el consultante no la acepta, no es considerado una represión, una negación, una defensa, sino que, bueno, seguiremos explorando. Esto es la idea que él plantea. Porque tiene un concepto más de base aún, que es el concepto de no directividad, que fue el primer nombre que le puso a su modelo, psicoterapia no directiva. Se lo puso como contraposición al conductismo de ese momento y al psicoanálisis del yo del momento que él escribía, y después tuvo que revisarlo porque era una manera de definir su modelo desde lo que no hacía, ¿se entiende? No dirigía. Pero es interesante porque esa impronta no directiva, aunque él después le cambió el nombre por psicoterapia centrada en el cliente y después por psicoterapia centrada en la persona, y más aún por enfoque centrado en la persona, porque él considera que su modelo es mucho más que una psicoterapia o counseling, es un modelo, es un enfoque, un modo de pensar las relaciones humanas. Como psicólogo, psicoterapeuta lo puedes aplicar, como counselor lo puedes aplicar, como educador lo puedes aplicar, y también, ¿por qué no?, en tus vínculos personales. Y por eso le prefiero llamarlo Person-Centered Approach, así se llama en inglés, una aproximación centrada en la persona, un enfoque centrado en la persona, ¿se entiende? Porque considero que era más amplio lo que le había aportado. Eso ya más de grande lo hizo. A ver, vuelvo a insistir, Roger usó solo el método verbal, pero muchos neo-rogerianos o posteriores a él, entre los cuales me incluyo, también incorporamos otras metodologías que consideramos válidas para facilitar lo que es la apertura perceptual. ¿Por qué facilitar la apertura perceptual? Porque también se piensa que es la salud y la enfermedad desde este lugar. ¿Quién está sano, quién está enfermo? Gran debate que, bueno, podríamos discutir en congresos largo y tendido, y quizás nunca nos pondríamos bien de acuerdo, pero de alguna manera él plantea un concepto de desarrollo de los potenciales. ¿Qué quiere decir? Una persona que podríamos llamar sana, discutible como nombre, pero bueno, para ponernos de acuerdo, es una persona que en principio tiene los problemas cotidianos de la vida, los tiene porque quien no somos personas, pero fluye en la vida, es un siendo en la vida, transita la vida manejando esos problemas de la mejor manera, sin perjudicarse y sin perjudicar al otro, y con un valor. Es importante, Roger le da mucha importancia a los valores también, un valor humanístico, un valor que implica la consideración de nosotros, la consideración del otro, no solamente la realización personal e individual, ¿se entiende? Ahí está el concepto de persona también, que es un concepto debatible y se está hoy, en el 2013, que estamos debatiendo, porque también muchas veces cuando uno habla de persona parece que se confunde con individuo, y persona es vínculo, persona es nosotros, persona es el otro y yo al mismo tiempo. Bueno, gran debate al respecto de este concepto, pero bueno, él consideraba que la persona siempre es en vínculo, en relación, no es un individuo indiviso, en ese sentido. Sí. Cuando se siguió explorando lo que Roger hacía en estas investigaciones, que ya tienen como 70 años, no sé, estas investigaciones, se descubrió que los procesos que Roger coordinaba tenían etapas, tenían momentos, no solamente había un método terapéutico, que como dije, podríamos llamarlo fenomenológico existencial, sino que también las personas
que eran asistidas de esta manera vincular, pasaban por momentos, describían su problemática. Se llama, yo le puse un nombre a esto para poder, una regla mnemotécnica, se le llama proceso David, en lugar, como David pero sin la D. La D es de descripción, la A es de análisis, la B corta de valoración y la I es de integración. ¿Qué quiere decir? Un proceso terapéutico completo para Rogers tiene que pasar por estas 4 etapas, donde el consultante describe lo que le pasa, lo analiza, no en el sentido psicoanalítico, sino lo revisa, lo reestructura, lo revaloriza. ¿Qué quiere decir? Las personas tenemos constructos adquiridos en nuestra historia, en nuestras vidas de relación, en nuestras vidas pasadas presentes y presentes, y es importante revisarlas, ya sea cognitiva, pero también experiencialmente, conectarse con lo que se siente con esas construcciones. Y si lo logra, que sería el ideal, se integra de otra manera. ¿Qué quiere decir? Las personas, si nos vienen a ver, es porque algún grado de desorganización tienen, algún grado de ruptura entre la experiencia de su organismo y la realidad, entre su ideal, entre su sí mismo, lo que pretende y lo que le pasa, y también quizás algún tipo de sufrimiento manifestado en lo que comúnmente la psicología médica llama síntoma, palabra a debatir también. Y por eso consulta, si no, no consultaría, si no hubiera algún malestar. Y la idea de Rogers fue siempre cómo podemos hacer para que a través de este encuentro terapéutico, de persona a persona, revise ese malestar, lo resignifique, lo revalorice, lo resuelva, obviamente, de alguna manera, y encuentre una manera de vivir donde predomine el bienestar. No era un iluso, ni ningún idealista, ni ningún, vamos a ser sinceros, ni ningún idiota, sabía que era imposible vivir en estado de bienestar permanente, sino lograr espacios más o menos constantes de bienestar, ¿se entiende? Es decir, nadie logra estar en bienestar todo el tiempo, salvo, no sé, alguna persona muy especial. Pero, y eso se llamaría integración, que sería más o menos lo que él podría pensar una persona sana, una persona integrada. Y si una persona está integrada, en general, elige lo mejor para sí y los demás, en sus conductas, en su vida. Y elegir lo mejor para sí y los demás es vivir adecuado a sus intereses, a sus valores, a sus proyectos. Eso sería, de alguna manera, una muy sencilla definición, es mucho más complicada en los textos. Es interesante, porque también se puede debatir desde este modelo el concepto de enfermedad. Yo a veces esto lo digo cuando doy mis cursos, poca gente sabe, si bien hay varias maneras de entenderlo, pero hay una que es muy interesante, que es, enfermedad viene de una palabra que es infirmar, algo así como que algo que debe funcionar de determinada manera no funciona, por eso es una palabra médica, ¿no? Es decir, fíjense, Buber, autor interesante, muy vinculado filosóficamente a Rogers. De hecho, Rogers tuvo entrevistas con Buber cuando descubrió que él era un existencial. Con Paul Tillich también tuvo entrevistas y hay diálogos con estos autores. Y con Maslow, y entre todos ellos y muchos otros más crearon el movimiento humanístico en el año 1962. Fíjense que él decía, claro, ¿por qué utilizamos conceptos de la medicina? ¿Por qué hablamos de enfermos? La medicina está bien que hable de enfermos, porque, voy a dar un ejemplo sencillo, un riñón está hecho por quien sea, o por la evolución, por Dios, por lo que cada uno quiera creer, para filtrar, y si filtra, confirma su función, y si no filtra, la infirma. Y ahí está claro. Y de alguna manera la función de un médico es hacer que ese riñón vuelva a funcionar como debe funcionar, es decir, confirme su función. Ahora, gran debate sería pensar cuál es la función de la psiquis, cuál es la función del alma, y cuál es la adecuada y la inadecuada, ¿no? Por eso yo, en el curso que acabo de dar aquí en Perú, dije que hoy día se está diciendo que hay 1 o 2 enfermedades psíquicas, el resto son comunes a la especie humana, la depresión y la fobia. El resto son problemáticas, patologías puntuales, culturales. Es interesante leer a Foucault en este tema, ¿no? Para entender mejor esto que estoy diciendo. Lo que hoy es una patología, a lo mejor antes no lo fue, y antes hubo cuestiones que se consideraban patologías, hoy no lo son. No niega las patologías mentales graves, la psicosis, la esquizofrenia, eso obviamente existe. Lo que sí considera
es que como método es muy bueno para un profesional de esta línea no tener un psicodiagnóstico previo, no tener un diagnóstico. A veces se me pregunta a mí, ¿usted atiende sin diagnóstico? Sí, no tengo la menor idea de lo que tienen mis consultantes a nivel de la concepción diagnóstica. Obviamente sé hacer un diagnóstico, si me lo pide una obra social, un prepago, lo escribo, lo sé hacer, pero ahí me baso, sí, en eso sería un ortodoxo. Yo no soy un ortodoxo rogeriano, pero ahí sí sería un ortodoxo rogeriano. De hecho, a veces me han venido consultantes con un psicodiagnóstico, no lo leo, no me interesa saberlo. Cuando me derivan o derivo, no me interesa saber el diagnóstico que tiene, salvo que sea algo muy, muy grave. Entonces ahí uno tiene que tomar prevenciones, pero eso estamos estaremos hablando ahí de personas con unas patologías muy severas, riesgosas, de alguna manera. Pero fíjense, Roger investigaba, tomar un Roger, cuando la persona empezaba su proceso, lo cerraba en un sobre, lo guardaba, no lo leía tampoco el paciente ni el consultante. Poco tiempo después hacía otro Roger, y al fin del proceso hacía un tercer Roger, por ejemplo. Y ahí los abría y los leía en conjunto con el consultante. Y es interesante, en algunos casos notaban similitudes, en otros no. Y lo que sí se dio cuenta es que si él hubiera estado influido por la primera lectura de psicodiagnóstico, quizás hubiera hecho otra cosa de la que hizo. Hubiera utilizado otro método, porque hubiera estado atento a lo que el psicodiagnóstico le marcaba que había que hacer, ¿se entiende? Se puede discutir esto, pero nosotros decidimos no trabajar con categorías nosográficas, no estigmatizar en ese sentido. A ver, voy a dar un ejemplo, que a veces se toma mal esto. Casi todas las problemáticas humanas devienen de emociones básicas. Por ejemplo, lo que se llama fobia deviene del miedo, lo que se llama depresión deviene de la tristeza, lo que se llama histeria deviene de la seducción, lo que se llama neurosis obsesiva, estoy dando ejemplos sueltos, deviene de la necesidad de orden, lo que se llama manía deviene de la alegría, lo que se llama estados maníaco-depresivos o bipolares deviene de la alegría y la tristeza, que van y vienen, ¿se entiende lo que digo? Son niveles. Esto se estudia poco, que hay una emoción básica atrás de cualquiera de estas cuestiones que se le ha puesto un nombre. Alguien que está deprimido no está triste. Parece una tontera, como lo digo, pero si está triste, ¿por qué alguien está triste? Porque algo perdió. La tristeza tiene que ver con una pérdida, real o imaginaria. Entonces trabajemos la pérdida, no la depresión. Por supuesto, si está deprimido, depresión, hay que medicarlo, estoy de acuerdo con eso. Pero si tiene miedo, si tiene fobia, como le llaman algunos colegas, en realidad yo digo, tiene mucho miedo. La fobia en realidad es el miedo a una sola cosa, ¿no? Es porque hay una sensación de amenaza, real o imaginaria, ¿no? ¿Se entiende? Es una manera sencilla de explicar. Y si uno agarrara el DSM-4 y leyera patología o trastorno por trastorno, vería que atrás de cada uno de ellos hay una emoción de base que se está manifestando de alguna manera. Eso sería la idea de salud y enfermedad, muy simplemente dicha. Bueno, esto es importante porque nosotros, cuando decimos que atendemos personas, no es una palabra nada más. Es decir, a mí no me viene a ver un fóbico, no me viene a ver una neurosis obsesiva, me viene a ver Juan, que tiene miedo, me viene a ver Alondra, que tiene algunas conductas rituales y sufre por eso, me viene a ver Rosa, porque tiene dificultades matrimoniales, me viene a ver José, porque tiene dificultades de impotencia sexual, pero en realidad viene a ver porque se siente poco hombre, porque sufre por eso. Entonces si bien estas personas que estoy imaginando y estas situaciones, estas 3 o 4 situaciones que imaginé, obviamente significan un problema, no hay ninguna duda. Nosotros no pensamos que sean síntomas, pensamos son problemas. Esto es importantísimo, porque si uno considera que es un síntoma, que es una enfermedad, tendría que elaborar una estrategia diagnóstica, psicoterapéutica, metodológica. En cambio, fíjense que es muy curioso, cuando uno lo piensa como una persona que tiene miedo, como Juan, que está miedoso, es muy interesante, porque se puede trabajar más rápidamente esa problemática, que si uno piensa que tiene una fobia, por ejemplo. Pero además, esto permite a la persona sentirse comprendida como tal, y no como un enfermo o como un nombre.
Vuelvo a repetir lo que dije un poco más atrás, es que obviamente si uno trabaja para un sistema médico, probablemente uno tenga que utilizar alguna terminología, no lo discuto, porque uno vive en sociedad y a veces necesita saberlo, pero no cuando se está en la relación terapéutica de ayuda. Juan es Juan, no un fóbico. Juan es alguien que tiene miedo, punto. Veremos por qué, veremos para qué, veremos qué significa eso para él y por qué sufre por eso. Esto también es importante trasladarlo a la afuera de Juan, de este Juan que inventé. La idea no es que solamente resuelva su miedo y que ya deje de tener ese miedo, no sé, a las arañas o a los perros, sino que también pueda, si Juan quiere y si la situación lo permite, también replantearse su sentido de vida, su existir, su estar en el mundo, su estar con el otro, con sus parejas si las tiene, con su familia si las tiene, con sus amigos si los tiene, con sus compañeros de trabajo, con su proyecto vital, con su compromiso político. Roger mucho no se metió en este tema de lo político, sí ayudó a conflictos políticos, pero nunca se explicitó muy bien cuál podía ser su ideología, aunque hay autores que lo han estudiado y dirían que en el fondo Roger, sin saberlo, era un anarquista, un idealista de que era posible algún día pensar un mundo donde no hubiera personas que mandaran a otras personas y condicionaran la vida de los demás, ¿no? Pero bueno, él nunca lo explicitó, son lecturas que se llevan a posteriori. Pero sí, no tengo ninguna duda, porque además lo vemos en la práctica, como las personas que pasan por estos procesos. En ese sentido diría que podría ser similar a los que se atienden con alguien que siga a Viktor Frankl o a Binswanger, algún autor que le dé importancia a lo existencial, no solamente a la resolución del problema o el síntoma, sino a la vida como un todo, en lo que yo llamo en algunos de mis libros el nosotrear. Es un verbo que inventé, porque creo que se sabe que un verbo implica acciones, y si alguno lee alguno de mis libros, sobre todo el enfoque holístico centrado en la persona, donde yo hablo del nosotrear, yo nosotreo, tú nosotreas, él nosotrea, nosotros nosotreamos, vosotros nosotráis, ellos nosotrean. Cada una de estas declinaciones de este verbo inventado implica un modo de estar con el otro. Es un modo metafórico que me pareció bueno y si alguno lo quiere leer es interesante, porque creo que estos modelos existenciales apuntan no solo a que las personas se sientan bien consigo mismas, sino fundamentalmente en el vínculo con los demás. En realidad, en el fondo, uno está esperando o aspirando. Me salió esperando, un fallido. Yo quería decir aspirando, pero está interesante, porque habla de esperanza. Un mundo mejor. No solamente curar a la persona de la patología que tiene. Bueno, es evidente que esto es un modelo terapéutico, por consiguiente tiene muchos años de existencia y tiene muchos años de investigación. Puedo decir sinceramente, porque también nosotros hemos investigado ese modelo en mi país, en Argentina, hemos hecho una investigación con 375 consultantes y ha demostrado suficiencia y eficacia en la mayoría de las problemáticas humanas. No dirían todas, creo, porque ningún método es válido para todas las problemáticas humanas. Pero en realidad, como estamos convencidos que atrás de cualquier síntoma, problema, como lo queramos llamar, hay un tema filosófico de base no resuelto, yo te diría que para el 80% de las problemáticas que las personas tienen de consultas en el día de hoy, este modelo es sumamente eficiente y eficaz. Por supuesto, insisto que uno también debe especializarse, no solamente tener este modelo, para eso uno debe formarse. Es decir, si alguien es un psicólogo o un counselor, ahora voy a explicar rápidamente la diferencia, y quiere atender adictos, además tendrá que especializarse en adicciones, no solamente tener el modelo de Roger o el modelo de Frankl o el modelo que sea, sino ver cómo eso se aplica con adictos, o en pareja y familia, o en sexualidad, o en trastornos de alimentación, no sé, o en las problemáticas que hay algunas específicas, ¿no es cierto? Esto yo insisto porque a veces hay gente que es muy poco, no sé cómo decirlo, poco seria, poco ética, y no se especializa y atiende cualquier cosa, ¿no es cierto? Es decir, que además de formarse en una formación específica como psicoterapeuta, un psicólogo o un psiquiatra, haciendo un curso de posgrado que aproximadamente duran 2 años, ese es el proyecto que traemos acá a Lima, Perú, por seminarios intensivos, ¿no? Que no solo implican la lectura del método, sino también experienciarlo con ejercicios, con roleplay, con trabajos corporales,
inclusión del focusing, bueno, de recursos metodológicos, sino también si se va a dedicar a alguna especificidad, bueno, además especializarse en eso, ¿no? Y por otra parte está el counseling, profesión, disciplina que tiene también muchos años en el mundo. En Argentina hace 25 años que lo incorporamos. Está coreada por los norteamericanos y fundamentalmente es una profesión que la puede estudiar cualquier persona que tenga estudios secundarios completos. No hay que ser psicólogo o médico, no es un posgrado, es una profesión en sí misma, una disciplina en sí misma, que se ocupa de atender personas que no tengan patologías severas, con la idea de prevención, desarrollo personal, resolución de problemas y trabajos en equipos con psicólogos y psiquiatras para resolver problemas más graves. Es decir, el counselor rogeriano, en este caso, basado en el enfoque de Roger, que es el que hacemos nosotros, es también un terapeuta, no es un psicoterapeuta, porque no se dedica a curar a nadie, sino se dedica a facilitar procesos de desarrollo humano y personal, a resolver problemas. Por eso nosotros hemos creado una carrera que es más corta que la de la psicología, porque no requiere, si bien requiere saberes de psicopatología para no entrometerse en ámbitos que no le incumben, que es el ámbito del psicólogo o del psiquiatra, el ámbito de la psicoterapia, sino más bien el ámbito del desarrollo humano. Eso sería lo que hace un counselor. La idea nuestra acá en Perú es introducir el pensamiento, traer el pensamiento de Roger de una manera sistemática, formar personas, profesionales, como un posgrado para si son psicólogos, y también también puede ser educadores, personas que quede claro que su certificación, la habilitación se da en función del título que tienen. Es decir, nosotros no vamos a habilitar a ser psicoterapeutas si no es un psicólogo clínico o no es un psiquiatra. Y podemos sí habilitar para ser counselors si cumple los requisitos que esa profesión en el mundo tiene, que bueno, aquellos interesados podrán charlar con nosotros y saberlas. Eso sería la idea. Bueno, esta formación obviamente es ampliada, que quiere decir, nosotros coincidimos con APAEL en el sentido que estamos abiertos. ¿Por qué? Porque consideramos que los aportes de este autor no solamente es para las personas que están convencidas de este autor, sino que pueden venir gestálticos, sistémicos, psicoanalíticos, coach, gente que hace coach, educadores, insisto, porque es una formación que puede facilitar mucho para algunos decidir ser un terapeuta basado en este enfoque y para otros enriquecer el propio enfoque que tienen, sobre todo en lo vincular, en lo relacional, porque a veces, por lo menos yo puedo decir lo que observo en mi país, hay gente que sabe mucho Gestalt, sabe mucho psicoanálisis, pero no establece vínculos sanantes. Lo fundamental de Roger, si puedo sintetizarlo como una especie de frase final, es la posibilidad de establecer vínculos sanantes. Y no en el sentido New Age, que a veces se utiliza de eso, sino en el sentido científico. Está comprobado científicamente que si uno sigue las líneas básicas de este modelo, las personas tienden a sanar y sanan por el vínculo. Ahora, cada uno dice esto y parecería, bueno, lo importante es la relación, sí, lo importante es la relación, pero hay que trabajarla y profundizarla. Por eso yo, digamos, tengo muchos en mi institución, vienen gente de otras líneas a aprenderla. A veces se cambian de línea y le hago un chiste y vamos con esto, pero a veces no es necesario, hasta pueden seguir sosteniendo su propio modelo, y hay gestaltistas que han incorporado este modelo y es otro tipo de gestalt el que practican, sistémicos que han incorporado este modelo, es otro tipo de sistémicos que practican. ¿Okay? Entonces, bueno, los esperamos. Esa es la idea. Bueno, para esta formación, ya sea de psicoterapia centrada en la persona y yo de counseling, creo que es imprescindible la formación de una institución, de una asociación, porque como en Perú todavía no está consolidado este modelo, nosotros estamos considerando de armar una asociación de psicoterapia y counseling basada en Carl Rogers. Y para eso estamos uniendo esfuerzos entre APAEL y mi institución, la que dirijo yo, que es Olo Sánchez Bodas, institución que creé hace 26 años ya, donde formamos profesionales en counseling, damos cursos, posgrados, estamos reconocidos por la NBCC, que es la entidad que nuclea internacionalmente al counseling,
National Board Certificate Council International, somos representantes de ellos. También representamos a muchas líneas de otros países en el sentido de que organizamos congresos, eventos, donde intentamos integrar modelos. Nosotros no pensamos en la ortodoxia rogeriana, sino que creemos en Roger, pero también consideramos que se puede integrar con Viktor Frankl, se puede integrar con las líneas existenciales en general. De hecho, está nuestra idea de participar del Congreso Existencial que va a ser en el 2015 en Londres. ¿Por qué cuento esto de una manera también un poco rápida? Porque estamos intentando unar esfuerzos, aprovechar una experiencia que tenemos en Argentina de 25 años y poder traerla a Perú, ofrecérsela a ustedes, a los peruanos. Pero para eso es importante que se formen, y para eso es importante la organización de la asociación. Y la idea es que hacer un curso, una formación que implique encuentros bimensuales y cada 2 meses. Vamos a comenzar en el mes de mayo. Oportunamente, seguramente se le informará exactamente el día, probablemente sea el tercer sábado de mayo o el tercer fin de semana de mayo. Y a partir de allí, bueno, durante 2 años, cada 2 meses, nos veremos trabajando lo teórico, lo experiencial y lo práctico clínico, con casos. Si alguno de los presentes o cursantes está atendiendo, podemos también facilitar la supervisión para ayudarlos a aprender. Yo traeré mis casos clínicos. Probablemente invitaremos otros docentes de mi equipo que son especialistas en alguna de las áreas más adelante. Pero fundamentalmente Rogers se aprende haciéndolo, no solo leyéndolo. Yo digo siempre, hay gente que es rogeriana sin saberlo y hay gente que sabe Rogers de memoria y no es rogeriana. Y yo digo que lo ideal es unir ambas cosas. Aprender a ser rogeriano significa aprender lo actitudinal, la filosofía, el sentido de la idea que trajo este hombre y perfeccionarla y modificarla, porque pasaron muchos años desde que se murió, y eso estamos nosotros, los discípulos, pero también estudiarlo, leerlo, teorizarlo y obviamente experienciarlo. Por eso nosotros trabajamos mucho con role-playing, con práctica, porque uno puede recitar de memoria una definición de Rogers y nunca saber aplicarla con un consultante, y eso a veces acontece. Así que bueno, los esperamos en mayo. Formé el Gestalt también algún tiempo, exploré el psicodrama, exploré el ensueño despierto, también hice algunos cursos de pensamiento sistémico. Sí, realmente recorrí muchas líneas, estaba buscando mi identidad profesional, sabía que no quería ser psicoanalista y todavía no sabía bien qué quería hacer, mientras tanto seguía atendiendo. Espero no haber hecho mucho daño en ese momento con mi búsqueda de identidad. Hasta que alrededor de mis 30 años aproximadamente decidí, me convencí de que el enfoque centrado en la persona, así se llama hoy, de Carl Rogers era mi modelo, porque encaja con mi persona. Un modelo que básicamente busca el encuentro, busca la salud, cree que es posible la salud, el desarrollo de los potenciales, todo eso que sabemos o saben algunas personas que toman ese modelo. Eso me llevó hacia conocer lo que es el counseling, porque Rogers fue uno de los principales motivadores de esta disciplina que existe en 40 y pico de países.
Y bueno, y decidí crear una institución, decidí introducir esa producción en mi país y bueno, y hoy soy el introductor de esta producción en Argentina y el transmisor de esta idea. Bueno, Carl Rogers fue, y digo fue porque nació en 1905 y murió en 1987, uno de los principales propulsores del movimiento humanístico de la psicología internacional. Fue un psicólogo, uno de los pocos psicólogos en la historia que creó una escuela, que creó una línea, y eso creo que no es casual, porque la línea es una línea psicológica, como dije, no una línea médica. Fue un empirista, fue un práctico, que durante muchos años asistió niños y después personas adultas, aislados de alguna manera en un momento de la historia norteamericana, en un pueblo llamado Rochester. Eso implicó que él Bueno, mi nombre es Andrés Sánchez Bodas, estoy en este momento en Lima, Perú. Hemos culminado un primer seminario de formación introductorio sobre el enfoque de Carl Rogers. Quiero decir primero que me sentí muy bien acogido por el grupo de APADEL que me convocó y bueno, me sentí muy cómodo, ¿no? Y en este reportaje se me ha preguntado quién soy. Bueno, soy un psicólogo argentino que se recibió hace 40 años en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Me recibí como un psicólogo clásico de la República Argentina en ese momento, que seguimos el pensamiento de Freud y de Melanie Klein. Trabajé varios años dentro de ese modelo, pero como en algún lugar de mi alma o de mi psiquis o de mi interioridad, como lo queremos llamar, había aprendido una idea gracias a un tío mío que me había prestado un libro cuando tenía 15 años yo, que fue El ser y la nada de Sartre. Había en mí algo así como, que después descubrí que era, que es el pensamiento existencial. Y yo sentía que dentro de Melanie Klein eso no me cerraba, pero era lo que sabía hacer, entonces trabajaba de eso. Hasta que las cosas de la vida, me entero de que alguien que venía de Europa traía el pensamiento de alguien llamado Carl Rogers, había estudiado eso en la Sorbonne, en París, en el Institut Catholique de París. Un colega mío me dice, yo sé que a vos te interesan esas cosas raras, porque en ese momento era algo raro, y fui a verlo a Manuel Artiles, que volvía de ese viaje, de haber estudiado, y realmente me interesó mucho el pensamiento de Rogers, y decidí hacer un proceso de cambio, de transformación. Me formé en ese pensamiento con un grupo pequeño de colegas y lentamente fui pasando del psicoanálisis al enfoque rogeriano. Paralelamente, como no estaba del todo convencido todavía en ese momento de la validez o de la eficacia o eficiencia de este modelo, simplemente me gustaba. Me gustaba porque daba cuenta del concepto de persona, daba cuenta de un modelo más filosófico, no tanto de un modelo médico como es el modelo psicoanalítico. Daba cuenta de una forma de entender y de escuchar a la gente más como personas que como pacientes. Daba cuenta de esta idea existencial de Sartre y después, bueno, Heidegger, Merleau-Ponty, Husserl y todos esos autores, Spinoza, Kierkegaard, Camus, uno podría nombrar muchos autores hoy. Y exploré la Gestalt, hice cursos.